grado de tentativa? No. ¿Por qué? Porque hubo mucho cuestionamiento en su momento que la ideación no puede ser sancionada como un delito. Los actos, los hechos que van a conllevar a un grado de tentativa sí lo van a hacer. ¿Cómo cuáles? Estoy observando que la persona se acerca sola. Estoy observando que la persona se acerca con su cartera y yo estoy haciendo el ademán de poder sustraer. O hago el ademán de que tengo un arma punzocortante para poder también retirarla y sustraerle la cartera. ¿Esos actos van a poder generar grado de tentativa? Por supuesto que sí. La situación es muy distinta a los hechos que poder configurar. Y esos hechos nos van a poder a nosotros entender específicamente cuál va a ser el propósito que vamos a darnos cuenta dentro del propio camino del delito. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, pasemos a la fase externa. Yo siempre, cuando menciono de intercriminis, hablemos de exógeno y pasemos al exógeno. Y esa fase externa ya nos conviene o ya nos habla específicamente de tres aspectos importantes: la consumación, la ejecución y los actos preparatorios. ¿En la fase interna puede haber sanción? No, porque no genera punibilidad. En esta etapa, ¿puede haber sanción? Por supuesto que sí. Porque la fase externa, más allá del pensamiento que puede tener, son los actos y los hechos que han configurado la realización del delito. Si nosotros hablamos de actos preparatorios, ¿estamos hablando de una operacionalización que se tiene que realizar? Sí. Esa operacionalización se tiene que entender con roles funcionales. Sí. Supongamos que vamos a sustraer, no sé, un auto. Y en ese auto tiene que haber una persona que va a conducir el auto, que va a sustraer el auto, que va a amenazar a la persona, y obviamente que también va a girar o va a ser de campana en este tipo de aspectos para no poder generar un atraco en este tipo de circunstancias. Y nos conlleva a nosotros poder entender que esta planificación ocupa un rol específico cada uno de ellos. Pero dentro de estos aspectos nos conlleva un análisis muy interesante que nosotros tenemos que generalizar: las acciones visibles. Y hay un caso muy interesante que nosotros tenemos que tener en consideración, que es el siguiente. Cuando hablamos ya de la fase externa, el dolo ya va a generalizar un aspecto más importante dentro de la fase interna. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Una persona, digamos, yo le digo a Luis, Luis, ¿ves el auto de allá? Sí. Ese auto, ¿tú ves que tiene una billetera? Tráemelo. Luis me trae la billetera y al momento de que está sacando la billetera del auto, el dueño del auto dice, ¿tú qué estás haciendo? Estoy trayendo la billetera que me ha dicho Marcelo que la pueda traer. ¿Y quién es Marcelo? Supongo que es el dueño del carro. No, yo soy el dueño del carro. Entonces existe el problema entre Luis y el dueño del carro. Ese problema que se va a poder extraer al momento de poder generalizar me conlleva a mí una acción de imputación penal. Para el Código Penal, para el Código Procesal Penal, tendrías la condición de instigador, con algunos casos de cómplice. Pero dentro de la materialización, ¿quién es el que tuvo que tener la responsabilidad objetiva? La persona que va a traer los actos y los hechos. ¿Tuvo que tener el mínimo conocimiento de que esa cartera le pertenecía al dueño? Sí. ¿Se tuvo que sancionar penalmente en cada uno de los actos y los hechos que van a generar una sanción? Sí. Pero lamentablemente la Corte Suprema ya ha marcado un precedente. Ya ha dicho, oye, no se va a sancionar la idea, se va a sancionar lo que tú cometas. Pero si yo no tenía conocimiento de ello, si yo no sabía que esos actos y hechos iban a generar una repercusión penal, ¿cómo yo puedo establecer o cómo lo que voy a poder generalizar va a poder ser un acto típico o un elemento necesario? Y es ahí donde nosotros vamos a tener que entender específicamente que esos elementos van a generar una acción del propio Código Procesal Penal. Y el propio Código Procesal Penal ya ha sido muy enfático en ello. Ya nos ha dicho, yo no voy a sancionar lo que se cometió, pero sí tiene que tener dentro de los límites máximos permisibles un mínimo convencimiento del acto y del hecho que se tiene cometido. Si yo presto mi yape
lo que se viene dando comúnmente. Para poder entregar a una persona o realicen un depósito correspondiente, cometería indirectamente el delito de extorsión. Esos actos y esos hechos se ven en la realidad. Yo le presto mi yape a una persona, oye, te van a depositar 1.000 soles, después me los entregas de manera física y después soy llamado y citado por la policía por el delito de extorsión solamente por prestar mi cuenta bancaria. Esos actos van a generar dentro del iter criminis. Para la propia Corte Suprema tiene que haber una desconfianza al momento de poder ejecutar ese tipo de actos. Y es así. Los actos, los hechos ya han cambiado para poder mejorarse y obviamente las propias reformas tienen que tener el mismo convencimiento de las personas que son accionantes y que también se encuentran como receptores. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. El tema de la voluntariedad o el acto voluble que se va a poder establecer dentro del iter criminis va a ser un factor predominante. Y muchos de ustedes me harán la siguiente pregunta, pero doctor, a ver, la voluntariedad para poder ejercer el hecho criminal nos conlleva específicamente que existe una decisión consciente de cometer el delito. Por supuesto que sí. Esa decisión consciente de cometer el delito nos conlleva a nosotros poder analizar en qué extremo la persona, el acto, el hecho, va a poder tener esa mínima condición. Yo puedo sancionar a una persona como operador jurisdiccional que no tenía conocimiento del hecho, que no tenía conocimiento del acto, pero más allá de ello también se encontraba en ese lugar. Va a tener el mismo rol o la misma función o el mismo castigo que una persona que es residente, que tiene agravantes, que tiene sentencias, que tiene procesos, porque obviamente la propia Corte Suprema ya nos ha reafirmado algo muy interesante. Nos ha dicho paulatinamente que tenemos que entender que la voluntad de los actos y de los hechos tiene que encontrarse plasmado dentro de los elementos operativos que va a tener el propio Ministerio Público. Y nosotros tenemos que darnos cuenta específicamente la propia planificación de los hechos. Esa planificación que va a conllevar específicamente a elementos circunstanciales y elementos que también puedan ser con posterioridad condenables. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ya cuando hablamos específicamente de los actos preparatorios como desglose, tenemos que analizar el hecho criminal. Ya les especifiqué que los actos preparatorios son la preparación previa que se va a tener que tener en consideración. ¿Esta preparación previa nos conlleva un análisis específico? Sí. ¿Una preparación de un modus operandi o de un plan cerco que se tiene que plantear? Sí. Pero también nos lleva un análisis muy interesante que nosotros tenemos que tener en consideración. ¿Cuál es la diferenciación que se va a plasmar en cada uno de estos actos? ¿Es una banda criminal? ¿Es una organización criminal? Y ahí viene un elemento circunstancial importante. Ustedes recuerdan, los que nos están observando de manera presencial y vía Zoom, cuando en una pequeña corte del Callao, magistrados venían negociando sentencias de personas por intermediaciones de terceros, donde le hacían la siguiente pregunta: ¿te reduzco, lo absuelvo o le bajo la pena? Esa cúpula, que en su momento fue liderada por un presidente de la Corte del Callao, generó cierta desconfianza en el propio sistema de administración de justicia. Pero dentro de ese hecho criminal, ¿qué es lo que se analizó? La voluntad de poder cometer el ilícito criminal, la voluntad de poder ejecutar el delito de tráfico de influencias. Y cada uno de esos elementos nos conlleva a nosotros poder entender cuál es el rol que se viene teniendo en cada uno de esos extremos. Los favorecimientos, las mayores ventajas que se va a tener en los procesos de selección en los cargos públicos, y obviamente también esto genera un reproche a la propia sociedad. Pero ¿qué es lo que nosotros planteamos en la propia administración de justicia? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener como recambio? Ya se vino cuestionando en su momento a los ex CNN audios, y después se tuvo el proyecto del caso Valkyria,
que la mayoría de ustedes también recordarán, donde fiscales, que eran fiscales supremos, ya venían cuestionados y en su extremo también habían sido favorecidos para plazas de ciertos fiscales en puntos estratégicos. ¿Existe el crimen y se encuentra plasmado en este tipo de delitos? Por supuesto que sí. ¿Se encuentra plasmado desde la ideación hasta la consumación de la operacionalización de los cargos públicos que se van a poder establecer? Por supuesto que sí. Pero aquí viene un tema muy interesante. La comisión del hecho criminal. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender específicamente cuando hablamos de hecho criminal? La acción típica que va a poder conllevarse, que va a poder materializarse de manera perenne para poder orientar la comisión del delito. Y esa comisión del delito nos conlleva a cada uno de nosotros poder analizar, oye, las acciones previas del delito ya van a tener una finalidad en común. Esas finalidades específicas, esas finalidades perentorias, tienen que encontrarse plasmadas en el propio Código Penal. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, cuando hablamos de los actos preparatorios, tenemos que darnos cuenta que tienen ciertas características particulares. Esas características nos conllevan a nosotros poder entender cuál es la afectación que va a conllevar cada uno de estos extremos. Y obviamente la propia intención delictiva. Si, por ejemplo, a mí me mandan citar en calidad de testigo de una organización criminal y me dicen específicamente, oye, tú has observado cómo fue el robo, cuál fue el desfalco que existió. Pero yo no tengo conocimiento del hecho. Yo no sabía qué es lo que habían realizado. Pero, ¿qué es lo que se va a analizar por parte del fiscal? La intención delictiva. Tú no tenías el conocimiento, tú no tenías la voluntad, pero deberías de tener el conocimiento previo para poder analizar cada uno de estos extremos. Y acá viene un gran cuestionamiento porque los que son más fiscalizados, doctores, son las personas que ocupan un cargo público en el Estado. Las auditorías, los órganos de control interno, las empresas que en algunos momentos se les puede otorgar una buena pro y son sancionadas con posterioridad, y lo que va a generar ahí es específicamente que los actos preparatorios ya tengan actos consensuados al momento de materializarse. Estos actos consensuados que se encuentren reflejados en los hechos y elementos circunstanciales de su propia materialización. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. ¿Existe un peligro concreto en los actos preparatorios? Sí. En los actos de ejecución, también. Pero en los actos de ejecución, doctores y doctoras, ya hay algo más interesante que nosotros tenemos que recordar. Ya existe un direccionamiento específico a cometer un delito. Ese direccionamiento específico para la propia comisión de un delito nos conlleva a nosotros poder entender específicamente cuál es la operacionalización y la operatividad. Y yo como delincuente, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que analizo? La predictibilidad de lo que voy a cometer. Dentro de la comisión del hecho, dentro de la comisión del acto, ¿qué es lo que voy a analizar? ¿Cuál es el margen de error que va a tener la comisión que voy a realizar? Si voy a cometer el delito de estafa, yo analizo cuáles son las ventajas y desventajas que se van a poder plasmar dentro de la misma. ¿Cuál va a ser el mínimo rango de error que se va a poder entender para poder ejecutar el hecho? Pero aquí se especifica radialmente cuál va a ser el modo necesario para la ejecución. Ya no hablamos solamente de individualización de los sujetos procesales, ya estamos hablando específicamente de cómo va a poder tener una predictibilidad la persona que comete este tipo de hecho criminal. Y obviamente lo que se tiene que analizar específicamente es qué es lo que va a conllevar con posterioridad. La comisión por omisión, la omisión por comisión, y cada uno de estos delitos. Yo quería cometer el delito de robo, listo, pero lamentablemente generó subsecuencia de muerte. Este delito de asalto a mano armada, ¿qué es lo que generó con posterioridad? Bueno, que también haya balas y una persona quede herida. El delito de extorsión, no, yo solamente quería amenazarlo para que me pueda entregar un dinero.
pero con posterioridad lo que también hubo es un daño a la propiedad privada. Cada uno de estos elementos circunstanciales ya nos conllevan a nosotros poder analizar cuál es el camino correcto de intervención, cuál es el camino que se va a tener en consideración por la propia policía al momento de poder analizar. Siguiente diapositiva. La importancia que va a radicar en este intercriminis nos conlleva a nosotros poder determinar no solamente la responsabilidad penal. Ahora, la tentativa va a tener un grado de sanción, va a depender de las atenuantes y agravantes que se pueda tener en consideración. No se debe de sancionar a una persona que por primera vez se comete un delito como una persona que ha generado reincidencia en la misma. Pero aquí hay un criterio muy importante que en algunos casos ya las propias reformas legislativas vienen plasmando. En Lima Norte ya se ha impuesto para el delito de sicariato y extorsión cadena perpetua. Y tuvo un caso muy interesante. Cuando una persona que por primera vez, para su mala suerte, estaba inmersa en hechos criminales, comete su primer asalto y lo captura. Y cuando lo captura, ¿tú perteneces a una organización criminal? Sí, pertenezco a tal organización criminal. Cadena perpetua. Y la persona se queda sorprendida, pero yo primera vez que cometo, ¿no? Tú perteneces a una organización criminal. Acá no hay una distinción si es que tú cometes por primera vez, si es que tú lo cometes dos, si es que tú nunca has disparado, si es que tú nunca has visto. Esos criterios que se vienen estableciendo por parte de los propios fiscales y algunos jueces generan preocupación, sí, porque supuestamente nuestro código garantista, defensor del principio de legalidad, tiene que establecer una igualdad de armas procesales. Esa persona en su momento fue sentenciada por el delito de cadena perpetua, pero no se dieron cuenta de un error. Ese error que plasmaba específicamente la mala praxis de operatividad policial. No le habían leído sus derechos al momento de la detención. Presentamos nosotros una tutela de derechos porque no le habían asistido un abogado, es más, le habían dado un maltrato en la detención, entre otros aspectos. Y dentro de ese tipo de circunstancias, ¿qué es lo que nos conlleva a analizar? Nos conlleva a nosotros poder entender específicamente cuál va a ser el propósito y la línea práctica que vamos a entender y vamos a generalizar. Y es muy preocupante porque estos sesgos cognitivos que van a poder darse por parte de los fiscales también contaminan a los jueces. Yo como abogado, yo les pregunto a ustedes, si es que como abogado ya tengo en contra a los jueces, ya tengo en contra al fiscal y ya tengo en contra a la prensa, ¿cómo voy a poder tener una audiencia proporcional? ¿Cómo el sesgo cognitivo del propio juez va a poder establecer imparcialidad en el proceso? El juez es una persona humana. El juez tiene las redes sociales, por los propios medios de comunicación que emiten una opinión anticipada. ¿Cómo nosotros vamos a poder defender con una debida razonabilidad y criterio dentro de cada uno de ellos? Yo soy un fiel creyente de que al abogado no se le juzga por quién defiende, sino cómo defiende a su cliente. Y esos criterios también vamos a poder plasmarlos dentro de los actos de ejecución del intercriminis que vamos a tener. Este intercriminis que nos va a poder conllevar a nosotros poder analizar el lado técnico, el lado práctico, el lado voluble, el lado de consumación, el lado de tentativa, y también entender específicamente si es que se viene cumpliendo cada uno de los pasos. Va a haber una influencia en la pena dependiendo. Puede haber proporcionalidad con una persona que por primera vez comete el delito y está siendo vinculada en ellos. ¿Qué es lo que sucede si es que mi cliente acude a la colaboración eficaz? ¿Ustedes acaso sabían que cuando yo me acudo a la colaboración eficaz se me vulneran 16 derechos? ¿Ustedes acaso sabían que cuando una persona tiene un acuerdo de colaboración eficaz y ese acuerdo de colaboración eficaz ya no va para más y se cae, como su propio nombre lo dice, ya no puede establecerse otros criterios vinculantes? ¿Qué es lo que quiere el fiscal? El fiscal quiere que pueda dar nombres de las organizaciones criminales, de los líderes, de los cabecillas, de las mentes intelectuales que han podido planificar cada uno de ellos.
cada uno de los elementos circunstanciales. Hay que darnos cuenta de algo muy interesante. Este tipo de elementos que van a calificar específicamente la intención del autor del hecho criminal, nos conlleva pragmáticamente darnos cuenta cuál va a ser el acto de ejecución que se va a poder plasmar. Ese acto de ejecución que se va a poder encontrar perenne dentro del iter criminis y obviamente también dentro de la diferenciación que se tiene que tener en los grados de tentativa. La tentativa como tal va a tener diferentes vertientes, acabada, inacabada, pero también nos va a conllevar a un análisis pragmático dentro de la propia análisis de cada caso. Cada caso es distinto, doctores. Cada caso tiene una diferenciación al momento de poder analizarlo. Pero ¿qué es lo que tiene que priorizar? Se tiene que priorizar el acto preparatorio, el acto de ejecución y el acto de consumación que ha podido conllevar un análisis específico dentro de cada uno de ellos. Siguiente diapositiva, por favor. Nosotros tenemos que entender dentro de cada uno de estos parámetros que la determinación de la responsabilidad penal va a surgir dentro del cambio de la valoración judicial. Yo soy un crítico, llámenlo así, de que en nuestra propia administración de justicia hay ciertas deficiencias. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Si nosotros analizamos tres elementos circunstanciales, la conducta, la intención y el riesgo creado, tenemos que analizar tres conductas posteriores: la sobrecarga procesal, la falta de capacitación judicial y obviamente la falta de recurso humano. Y muchos de ustedes se harán la siguiente pregunta, ¿pero por qué? Porque ¿se dan cuenta cuántas carpetas tienen los fiscales? ¿Se dan cuenta cuál es la falta de recurso humano para poder realizar pericias correspondientes? Los operadores de justicia que no tienen la capacitación constante, lamentablemente son los que administran justicia. No conocen el sistema. Y al no conocer el sistema, lamentablemente se encargan de administrar. Esas personas que desconocen el propio sistema judicial, que va a establecer la libertad de una persona o la condena de la misma, son las que administran en este momento nuestro propio sistema de administración. Ahora, ¿tiene que haber criterios vinculantes para su propia admisión? Por supuesto que sí. Yo soy un fiel creyente que cada uno de estos actos, cada uno de estos hechos, cada uno de estos elementos va a tener en consideración elementos circunstanciales que puedan generalizar un acto perenne, un elemento específico y un acto concordante dentro de las mismas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, cuando hablamos específicamente de la tentativa, cuando no se va a consumar como tal, cuando no se va a materializar dentro de cada uno de estos elementos, nos vamos a encontrar en algo muy interesante, que es la capacidad para delinquir. ¿Qué capacidad técnica yo tengo para poder entender o para poder iniciar la ejecución del ilícito criminal? Esa capacidad que me va a poder permitir a mí entender específicamente, aunadamente, cuáles son los actos, los hechos que han conllevado a un análisis práctico, vamos a poder entenderlo dentro de la siguiente diapositiva. Bien, aquí vienen dos elementos circunstanciales: la falta de consumación y la interrupción por causas externas. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros observamos un ataque criminal? Vamos a tomar dos posiciones: ayudamos a la persona o nos huimos de la situación. Pero dentro de este tipo de situaciones hay una tercera vertiente que nosotros tenemos que accionar. Si ayudamos a la persona y nos dan un disparo o nos dan un mal golpe, vamos a estar incluidos dentro del proceso, pero vamos a detener la comisión de un delito y va a quedar en grado de tentativa. Pero este tipo de circunstancias que nos va a conllevar a nosotros poder analizar que el delincuente, que la persona que ha podido analizar, que ha podido establecer criterios necesarios para la comisión de un hecho criminal, tiene la intención delictiva de cometer un ilícito criminal. Tiene la intención delictiva de ejecutar el hecho criminal. Y esa ejecución del hecho criminal nos va a conllevar a cada uno de nosotros poder darnos cuenta cuál va a ser la propia predictibilidad de los actos y los hechos que vamos a nosotros poder configurar. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, les había explicado que existen dos modalidades: tentativa acabada y tentativa inacabada. Cuando hablamos específicamente de la tentativa inacabada,
vamos a poder entender que los factores externos que se van a poder conllevar van a ser los que van a primar dentro de la misma. Cuando hablamos de la tentativa acabada, va a existir una interrupción involuntaria para poder nosotros entender y plasmar de que no se ha podido generalizar el grado de tentativa. Este tipo de actos, este tipo de hechos nos conllevan a nosotros poder entender que el autor no completa todos los actos. Supongamos que esa persona quiere realizar un disparo y esa arma no tiene balas. O si en su defecto quiere cometer el delito de robo, pero al momento de poder subirse al auto, el auto no arranca. ¿Son factores externos? Por supuesto que sí, pero obviamente también no completa todos los actos preparatorios que se necesitan para analizar la propia configuración de la tentativa. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, cuando hablamos de la punibilidad específicamente, tenemos que tener en consideración que la pena va a tener que ser proporcional a los actos y los hechos que van a tenerse en cuenta. Esos actos y esos hechos van a tener un margen específico de valoración crítica, va a tener un margen específico de cómo se va a poder sancionar y cómo se va a poder establecer también. Pero esos actos también nos conllevan a nosotros poder analizar algo muy interesante. Que en esa tentativa va a tener que existir la punibilidad dentro de la debida razonabilidad de las mismas. El profesor Jordi Ferrer y Carmen Vázquez nos dicen algo muy interesante. Ellos critican y hablan que en el sistema latinoamericano no hay penas proporcionales. Y es verdad. Yo les pregunto a ustedes, cuando el fiscal investiga, ¿tiene plazos para investigar? Sí. 60 días, 8 meses, 36 meses. ¿Cuál es el plazo que tiene un abogado litigante? No hay ningún plazo, doctores. No hay ningún plazo para poder establecer una defensa eficaz. Desde que tomamos conocimiento de un hecho criminal o la detención ilegal de una persona, asumimos la defensa técnica de la misma. Y es ahí donde nosotros nos generamos una cierta preocupación porque no hay igualdad de armas procesales. Me ha pasado en casos, doctores, donde el propio fiscal, cuando ya íbamos a irnos a juicio, trata de incorporar en la propia audiencia, doctor, tengo 20 elementos de convicción más. Y el juez le dice, pero ¿le has notificado por si no? No, pero son 20 elementos de convicción. ¿Cuántas hojas son? Son 75 hojas. Bueno, doctor, son 75 elementos. Le doy 40 minutos para que lo analice. 40 minutos va a poder dirimirse la libertad de una persona, la defensa eficaz de la misma. Es el gran cuestionamiento que nosotros tenemos que entender dentro de los propios cambios y reformas que viene teniendo el propio Código Procesal Penal. Siguiente diapositiva. Siguiente. Ahora, la consumación y el agotamiento del delito. Específicamente lo que nosotros tenemos que entender es que la conducta delictiva ya se encuentra completa cuando ya hablamos de la consumación. Ya no hay una fase preparatoria, ya hay una fase de ejecución, ya pasamos a la consumación del hecho. Esa consumación del hecho, ¿qué es lo que va a poder analizarse? Específicamente que esos actos y elementos han tenido un patrón de conducta. Si yo quiero cometer un ilícito criminal, yo tengo que darme cuenta específicamente qué es lo que hice preventivamente. Para cometer el delito de violación sexual, conocí a la persona, le dije para salir a la persona, fuimos a una discoteca, después de esa discoteca fuimos a un hotel y cuando fuimos al hotel ella me dice, yo no quiero tener relaciones sexuales contigo, pero yo la fuerzo, la ultrajo y más aún con posterioridad ella me denuncia. Listo. ¿Ahí está el crimen? Sí, porque yo tuve la intención de poder cometer el hecho criminal. ¿Consumé el delito? Claro que sí, porque hubo la plasmación del delito de violación sexual. Pero obviamente también aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo se va a poder tener una responsabilidad plena? Se va a tener que ver factores endógenos y externos. Y yo soy un fiel creyente, doctores, que el mejor abogado que puede ganar un proceso es la persona que trabaja con un perito de la mano. Ese perito te va a ayudar con las ciencias forenses, te va a ayudar con las ciencias específicas. Tú tienes las ciencias jurídicas de tu mano, pero también va a tener ese complemento de cuál ha sido el acto criminal. Se va a poder observar la conducta y el comportamiento que se va a tener en consideración. Si tiene alguna inclinación sexual, si tiene alguna desviación como tal, si tiene algún trastorno, si tiene alguna pericia.
Y todas esas pericias que se van a poder establecer van a poder conllevar al estado actual, anímico, emocional y personal de la persona. ¿Esos aspectos conllevan un agotamiento del delito? No. Lo que conllevan son pruebas, doctores. ¿Y qué es lo que se necesita en nuestro sistema actual? Al juez no le puedes enseñar de derecho. Al juez tú no le vas a decir, doctor, lo que dice el artículo 100 tal, lo que dice también la Corte Suprema, lo que dice la Corte Plenario. El juez lo que quiere, doctores, es pruebas. Tú le das pruebas, le aplicas la propia dogmática y normatividad, tú ya tienes el 90% de tu caso ganado. Porque el 10% para mí siempre va a ser las técnicas de litigación oral que yo pueda plasmar y la propia forma de disuadir al juez de entender el caso. Ese va a ser el requisito necesario que nosotros tenemos que entender para hablar de un intercriminis completo. Sí. Ese intercriminis que va a poder conllevar un análisis específico, un análisis puntual de que ha habido un agotamiento del delito en su forma pragmática, en su forma específica, también. Y eso es lo que nos va a conllevar a nosotros poder entender cuál va a ser el camino correcto de la propia conducción del intercriminis. Siguiente diapositiva, por favor. Nosotros analizamos algo muy interesante. Las 3 fases que se tienen que conllevar en el intercriminis. Pero dentro de esas 3 fases también se tiene que tener en consideración de que después de consumar el hecho criminal, hay la etapa de agotamiento. ¿Qué es la etapa de agotamiento? Específicamente lo que va a conllevar con posterioridad de la materialización del ilícito criminal. Yo como persona, ¿tengo un beneficio al obtener ese delito? No, pero como un criminal, posiblemente. ¿Qué es lo que voy a tener en consideración? Pago económico, dispensa, satisfacciones sexuales, satisfacciones patrimoniales, entre. Y la mayoría de casos que se va a poder entender, siempre existe un conflicto de interés. Esos conflictos de intereses que se van a poder encontrar plasmados dentro de la realidad objetiva y subjetiva de los hechos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya les hemos explicado, siguiente, ya les hemos explicado entre consumación y agotamiento, pero tenemos que darnos cuenta cuáles van a ser esos delitos instantáneos que se van a poder plasmar. Y la propia Corte, el propio intercriminis ya nos ha plasmado que específicamente van a poder generalizarse en un solo momento. ¿Qué es lo que sucede si yo cometo el delito de hurto? En ninguna modalidad. ¿Puedo cometerlo con posterioridad? Quizás sí. ¿Qué es lo que sucede si yo cometo el delito de hurto famélico? Voy a un restaurante, a Anime Cure, con mi novia, y después le digo, ¿sabes qué? Me voy al baño y tú pagas la cuenta, y me voy del establecimiento. Ella dice, pero yo no tengo dinero para pagar una cuenta más de 700 soles. Ah, listo. Hurto famélico. La denuncian por el delito como tal. ¿Esos delitos pueden ser instantáneos? Claro que sí, porque va a ocurrir solamente una vez en la vida. Pero también ya la propia Corte nos ha dicho que este resultado se da de una manera inmediata, se da de una manera perenne y de una manera específica. Y obviamente también lo que nosotros tenemos que tener en consideración es que cada uno de estos actos llevan a la comisión de un resultado. Este resultado que va a poder generalizar un antes y un después del ilícito criminal, pero también va a generalizar específicamente cuál va a ser la acción perenne dentro de cada uno de estos hechos. Siguiente diapositiva. Hay que darnos cuenta, doctores y doctoras, que más allá de poder entender, el Ministerio Público ocupa un rol importante dentro de la sociedad. Tiene la carga de la prueba. Pero así como tiene la carga de la prueba, tiene la obligatoriedad de demostrar la responsabilidad penal de cada una de ellas, de cada uno de los sujetos que están siendo involucrados. La gran pregunta es, ¿lo hace? La gran pregunta es, ¿tiene los recursos necesarios para poder realizarlo? Yo creo que existe una crisis en el Ministerio Público, porque nosotros tenemos que entender que la propia persecución política que se está dando en la actualidad no permite actuar con una mera objetividad. Hemos sido y hemos presenciado, doctores y doctoras, donde un ex fiscal
que se encargaba de combatir la delincuencia, que se encargaba de investigar a ciertos partidos políticos, ahora es parte de uno de ellos. ¿Se podría hablar que se actuó con objetividad en todas sus investigaciones? ¿Se podría hablar de que se está respetando el debido proceso y la investidura de la carrera en función fiscal? Yo creo que tenemos que entender en consideración, y lo pudo observar también que el Colegio de Abogados de Mora lo realizó, que son concursos de deontología. Esos cursos de deontología que obviamente nos van a poder servir a entender el servicio que vamos a tener como operadores de justicia. Esos servicios que vamos a brindar dentro de la capacidad técnica, jurídica y psicológica que vamos a brindar a nuestro cliente. Ese soporte que vamos a hacer porque vamos a darnos cuenta que vamos a dar la libertad o la condena de la misma. No hay mejor satisfacción para un abogado de que tú puedas ejercer una defensa correcta dentro de la misma. Y obviamente también tener en consideración cada uno de estos elementos que han tenido en cuenta dentro del famoso intercriminista. Siguiente diapositiva, por favor. Hay que analizar algo muy importante, el desistimiento voluntario. Ya cuando se desiste del propio acto, del propio elemento, nosotros tenemos que entender que ya no hay una voluntariedad de la misma. Ya no hay un acto voluptuoso que nosotros tenemos que analizar, sino solamente el hecho que se ha podido cometer. Y en estos casos, la terminación y la conclusión anticipada, en algunos procesos, cuando ya se da por fase de consumación, agotan el conducto regular y permiten poder entender específicamente cuál ha sido el camino correcto para poder accionar. El camino correcto que va a poder delimitar cuál ha sido la voluntad del propio autor y obviamente también cada uno de los elementos circunstanciales de la misma. Siguiente diapositiva. A ver, los requisitos del desistimiento, los voy a explicar de manera rápida. Interrupción voluntaria, ausencia de presencia externa y obviamente también la falta de consumación. 3 elementos circunstanciales. Si existe interrupción voluntaria del autor es, oye, voy a cometer el delito de violación sexual, no, me detengo. ¿Qué es lo que tengo que hacer con posterioridad? Si es que escucho a mis familiares, oye, ¿te has dado cuenta que a las personas que cometen delitos de integridad sexual le dan una cadena de 20, 25 años? ¿Hay una presión externa? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que sucede cuando yo iba a cometer el delito de violación sexual? Y me doy cuenta que al momento de poder realizar el coito, esa persona también tenía su miembro correspondiente. ¿Podríamos hablar de que se está cometiendo el delito de violación sexual? Y algo que nosotros tenemos que tener en consideración, la falta de consumación va a ser un prerequisito específico para poder hablar del propio desistimiento. Siguiente diapositiva. El arrepentimiento eficaz, un tema muy interesante. Cuando nosotros tenemos la propia voluntariedad de poder tener en consideración el arrepentimiento de la acción, del daño final, de la propia consumación, ya nosotros específicamente estamos generando beneficios procesales. Esos beneficios procesales que nos van a conllevar a cada uno de nosotros a analizar que el resultado específico no se pueda pronunciar. Ese desistimiento eficaz lo que nos va a conllevar a cada uno de nosotros es de que antes de que el bien jurídico sea afectado completamente, vamos a tener la propia intención de no poder materializar. Y la propia no materialización nos va a conllevar a cada uno de nosotros poder analizar específicamente cuál va a ser el rol funcionarial dentro de la misma. Yo tuve un caso muy interesante donde en la ciudad de Lima a una persona que era un supuesto líder de una organización criminal, esta persona había sido enmarrocado de pies y de manos. Fuimos a la audiencia de primera instancia, el juez nos dio la razón en muchas instancias, pero al momento de poder deliberar, condenó a nuestro cliente. Y al momento que condenó a nuestro cliente, tú te vas todo resignado como abogado y dices, oye, pero era para que se acoja una colaboración eficaz, era para que ya pueda llegar a una terminación anticipada o una conclusión de la misma. En ese tipo de extremos, la familia se acerca, las hijas lloran, tú observas que la persona ya se va a ir a la cárcel por un par de meses
Y no hay mejor satisfacción que te puedan decir, doctor, nos vemos en apelación. Tú como abogado recobras la vida y te das cuenta que también los caminos idóneos que vas a entender dentro del proceso penal van a tener un conducto regular suficiente. Ese conducto regular suficiente, más allá de poder entenderlo como arrepentimiento eficaz, nos va a conllevar a analizar el caso en común. Así como el médico analiza quirúrgicamente y específicamente la vida de una persona, el abogado tiene la obligatoriedad de analizar la libertad de la misma. Desde así sea un simple testigo que su propia condición pueda variar, hasta que pueda ser una persona que pueda también tener un índice criminal alto. Este tipo de acciones, este tipo de elementos nos conllevan a nosotros poder entender específicamente cuál va a ser la función de todos los abogados cuando tenemos un intercriminis, pensar como la persona que lo ejecutó, pero más allá de ello ser respetuosos de la propia legalidad. Muchísimas gracias por la atención prestada, doctora. Quedo presto si es que hay alguna pregunta y nuevamente muchas gracias a cada uno de los presentes. Gracias, estimado colega. ¿Puedes revisar, por favor, las plataformas, David, si hay alguna consulta o interrogante para que el colega nos pueda absolver las dudas? Bueno, nuevamente, estimado colega Marcelo, agradecerle el tiempo, la disponibilidad y el acompañamiento que nosotros necesitamos como abogados para continuar dentro de nuestra función. La capacitación jurídica constante para nosotros es la clave del éxito, porque siempre yo digo, los conocimientos no se retienen, sino se comparten. Es la única forma de cómo poder crecer. Y sobre todo cuando nuevamente los nuevos egresados, agremiados, son jóvenes, jóvenes con mucha convicción, con muchos proyectos, que buscan de alguna forma alternativas de capacitación constante. Entonces, en nombre del, nuevamente, el decano Víctor Alberto Testazuta, de la Junta, de la Dirección Académica y Promoción Cultural que está a mi cargo, le damos muchas gracias y asimismo en la semana le estaremos haciendo llegar la esquela de reconocimiento, la resolución por la ponencia brindada el día de hoy. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado a través de la transmisión de en vivo del Facebook. Muchas gracias, David, a los acompañantes también. Gracias, nos vemos en la siguiente oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.